todo lo que se puede presionar a un concesionario para que pues no tenga contenidos que se contrapongan con la narrativa que intenta imponer el gobierno, este gobierno o el gobierno en turno. Y Anabel, creo que cuando... me tengo aquí un segundo para atajarte en esa parte, porque te estoy escuchando y te refieres al artículo 109, que ya leímos hace rato, etcétera, pero probablemente no escuchaste lo que dijo Sheinbaum hace unos minutos que lo acabamos de presentar en la entrevista anterior con Jorge Bravo. La escuché. Ella está diciendo, bueno, si causa tanto ruido ese artículo en particular, vamos a quitarlo. Ese es el tema, Carmen. No es la primera vez que la presidenta hace este tipo de comentarios y después al final no sucede nada. O que los hace, incluso como el tema de, por ejemplo, del nepotismo en Morena, los hace, plantea y al final las cosas terminan siendo distintas. Toda esta polémica que atrae este artículo 109 que ayer proponían estos panistas, que no puede ser que quieran censurar ahora hasta las plataformas digitales, ya no van a existir programas como Atypical TV, como Latinos, y ya no podemos expresarnos porque nos quieren censurar, una ley mordaza. Pues hasta todo este tema, pues salió Anabel Hernández a discutirlo en la mesa de debate con Carmen Aristegui, y vean la reacción por parte de Aristegui. Pero la presidenta ya dijo que este artículo se va a modificar. No escuchaste la conferencia mañanera, se va a atender ante todo este escándalo donde se le está culpando y acusando de censura al gobierno mexicano. Escuchen nada más cómo quedó nuevamente, mis estimados, pero no vamos a decir la palabra, pero quedó exhibida una vez más en sus rabietas, porque de todo se cuelga Anabel Hernández, esta pseudo periodista. Escuche nada más. ¿Querías comentar o quieres comentar, seguir el hilo de esta mesa que hemos, esta transmisión que hemos dedicado en una buena parte al tema de la iniciativa para modificar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Qué estás viendo, Anabel? ¿Qué querrías comentar al respecto? Cuéntanos. Bueno, Carmen, realmente me puse a leer lo que es esta ley que se dictaminó, como tú bien lo has dicho, de manera express, de manera anómala, de manera que inquieta en el Senado. Y realmente este tema de cómo está contemplando una serie de cosas, por ejemplo, simplemente este tema de la creación, y creo que ya su propio nombre, Carmen, llama la atención, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Así le bautizaron en esta ley a este organismo que ahora será juez y parte. Por parte del gobierno será quien diga los lineamientos que regulen no solo cómo funciona mecánicamente, y creo que es importante que eso la ciudadanía lo sepa. No solo se trata aquí de tecnologías y cómo se conectan o desconectan antenas, etcétera, etcétera, sino aquí se está tratando, por lo que se lee en la ley, de manera entre líneas, de manera, ¿cómo llamarlo? Subrepticia, me parece, que es una de estas leyes bastante tramposas, porque al no definir con claridad qué exactamente piensan regular, ¿no? ¿A qué le llaman a qué se le llamará las cosas que estén violando la ley y que entonces sea justificación para sancionar a algún concesionario, para retirar alguna concesión o para bajar algún tipo de plataforma o de red social, etcétera, etcétera? Me parece que es esta ambigüedad lo que genera la gran parte del problema. Creo que los ciudadanos, la audiencia que esté escuchando el programa, conocemos ya, por desgracia, de mala manera, cómo han sido todas estas leyes impulsadas por el partido Morena, por el partido oficial, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir la ley para elegir a los jueces, ¿no? Para cambiar el poder judicial, ¿no? La ley para eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? La ley para cambiar leyes para cambiar una serie de normatividades que, como quiera que sea, en México durante muchos años, con todas sus deficiencias, por supuesto, al menos habían sido una especie de plataforma mínima que garantizaba la democracia, con muchos asegúnes, como lo hemos platicado durante ya un largo periodo, varios
varios años aquí en la mesa de análisis contigo, Carmen. Y me parece que estamos en una de esas tipo de leyes muy llamadas de la 4T, muy al estilo de la 4T, ¿no? Donde en realidad con el pretexto de querer plantear a la gente una cosa positiva, con el pretexto, por ejemplo, de este tema de los anuncios publicitarios del gobierno de Estados Unidos, pues criminalizando, atacando a los migrantes, que evidentemente pues sí es una cosa negativa, podrá haber diferentes medidas para evitarlo, pero en base a eso, diciéndole a la gente que el propósito de la ley es ese, evitar que el gobierno de Estados Unidos u otros gobiernos extranjeros puedan emitir publicidad o propaganda dañina para la sociedad, con ese pretexto que pareciera ser un pretexto pues inocente, la gente puede decir, ay, pues a mí me parece bien, qué bueno que eso se elimine, se regule. Bajo ese pretexto quieren meter todos una serie de alineamientos a través de esta ley, Carmen, que realmente pues sí preocupa, ¿no? Este tema de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sea juez y parte es muy preocupante. Es por supuesto también preocupante este artículo que lo quiero leer porque tal vez la gente no lo ha visto, este famoso artículo 109, ¿no? Que es realmente pues muy preocupante, ¿no? Porque habla de cómo esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene la prerrogativa única, o sea, tiene todo el poder para poder pues bajar, censurar desde plataformas digitales, redes y etcétera, etcétera. Y esto es muy grave, Carmen, porque al no estar regulado específicamente cuáles son las causales de que la autoridad pueda hacer esto, pues abre totalmente un hoyo negro que sabemos que es justamente en esos espacios vacíos, es de esas entrelíneas que son hoyos negros en muchas de las leyes promovidas y aprobadas por el régimen de la llamada 4T, es ahí donde empieza a erosionarse, donde se erosionan muchas de nuestras libertades, y es ahí donde, por desgracia, muchas de las instituciones que han sido fundamentales en poder tener una democracia menos frágil, una democracia más viva, se han erosionado, se han quitado para no estorbar, dijéramos, a una visión o dijéramos única que pretende instalar este régimen morenista desde prácticamente que llegó al poder. Entonces, sí es muy preocupante esto. Tú misma has vivido diferentes experiencias a lo largo de tu carrera de lo que significa la censura, ¿no? Imaginemos en casos como de ahora en adelante, si esta ley evidentemente si esta ley efectivamente se aprueba y se pone en funcionamiento, lo que podría significar, ¿no?, para un concesionario de televisión o radio, que sea el gobierno quien diga si sí o no, si de por sí ya ha sido siempre demasiado laxo el criterio, ¿no? Y sabemos que ha existido censura con las leyes anteriores, pues imaginemos con estos hoyos negros todo lo que se puede presionar a un concesionario para que pues no tenga contenidos que se contrapongan con la narrativa que intenta imponer el gobierno, este gobierno o el gobierno en turno. Y Ana, creo que cuando... me tengo aquí un segundo para atajarte en esa parte, porque te estoy escuchando y te refieres al artículo 109, que ya leímos hace rato, etcétera, pero probablemente no escuchaste lo que dijo Sheinbaum hace unos minutos que lo acabamos de presentar en la entrevista anterior con Jorge Bravo. La escuché. Ella está diciendo, bueno, si causa tanto ruido ese artículo en particular, vamos a quitarlo. Ese es el tema, Carmen. No es la primera vez que la presidenta hace este tipo de comentarios y después al final no sucede nada. O que los hace, incluso como el tema de, por ejemplo, del nepotismo en Morena, los hace, plantea y al final las cosas terminan siendo distintas. Las leyes terminan siendo distintas. Es decir, cuando tu invitado, bueno, discúlpame, no anoté, Jorge Bravo, el presidente Amedi. Presidente Amedi. Él comentaba que la jefa puede guiar, la jefa puede poner una línea, dar una directiva a las bancadas. Sabemos que esta situación no siempre ha funcionado así, Carmen.
Y yo en este punto pondré realmente un asterisco. Que lo diga Claudia Sheinbaum, número uno, no significa que lo diga públicamente, al menos en mi experiencia como ciudadana, como periodista, lo que veo que dicen las autoridades y después hacen, no significa que forzosamente lo va a hacer y tampoco significa que forzosamente va a suceder. Así que yo no quitaría la señal de alerta sobre esta circunstancia, Carmen, sobre todo cuando uno escucha los argumentos en la defensa de esta ley. Vi, por ejemplo, también lo que acabas de sacar de la reacción de María Luisa Alcalde, ¿no? Y que habla de que no, la interés no es dar censura, etcétera, etcétera. El problema no es lo que ellos expresan de manera en estos anuncios propagandísticos, porque al final de cuentas el anuncio de Claudia también tiene una especie de intención propagandista de calmar las aguas. El problema es cuando de manera espontánea quienes están defendiendo la ley, que son parte de la bancada morenista, parte de estos partidos aliados de Morena, expresan de manera pues muy abierta lo que ellos tienen en la mente que debe ser la ley. Y está Lisette Sánchez García, del PT. Lo dice claramente, Carmen. Y es ahí cuando uno dice, bueno, está la ley muy laxa, ¿no? Está como este hoyo negro en la ley. Después sí viene la señora Sheinbaum y viene la señora María Luisa Alcalde a decirnos que no hay que preocuparnos. Pero después está la señora Lisette Sánchez García, del PT, que en su pronunciamiento en defensa de la ley dijo, el Estado tiene el deber de actuar cuando ese poder se refería al poder de la radio, de la prensa, de las redes sociales. Ella hablaba, la premisa era, son medios de comunicación con mucho poder e influencia en la sociedad. Y dice, el Estado tiene el deber de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. ¿Te suena familiar esta frase? A mí sí, que es una frase muy usada por Andrés Manuel López Obrador cuando en sus conferencias de prensa censuraba y golpeaba y atacaba a periodistas o medios de comunicación independientes al posicionamiento o a la línea que quería dictar el Estado. Entonces, cuando uno tiene que personas, senadores, que son parte de las decisiones que se están tomando tan importantes en este momento en el Senado, tienen enfoques como este, es ahí cuando uno no se preocupa nada más a la ligera porque uno sea paranoico. Se preocupa, número uno, por todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos 7 años, 8 años en México. Pero además, cuando hay pronunciamientos como la de la senadora Lisette o el senador Aníbal Ostoa Ortega, que él dijo, es el momento de defender el control de nuestras narrativas y pantallas. ¿A qué se refiere con esto? ¿Control? Nadie, se supone que nadie estaba hablando de control, de censura, etcétera, etcétera. ¿Por qué estos dos senadores en defensa, que son parte de una del PT y otro de Morena, que son parte de estas decisiones, tienen estos posicionamientos, Carmen? Es ahí cuando uno se preocupa.